Bien, vamos a explicar ahora el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Estos dos modelos son una base importante para las redes actuales. El modelo OSI fue creado en el 84 por una organización que se conoce como la ISO, la International Standard Organization o Organización Internacional de Estándares. La idea de la ISO en crear este modelo básicamente es porque en estos años, en los 80, pues cada fabricante, cada vez que creaba un dispositivo, una computadora o una macrocomputadora, pues las tarjetas y módulos que utilizaba pues eran dedicadas solamente para su marca. O sea, no existía el esquema que tenemos actualmente de estándares. En ese entonces, por ejemplo, si IBM creaba una computadora o una macrocomputadora, todas las tarjetas y módulos eran solamente compatibles con la marca, ¿no? Con IBM en este ejemplo. Entonces, la ISO, debido a esto, pues quiso crear un modelo en el cual todos los fabricantes se rieran a ese modelo de red y crear la estandarización de interfaces, de módulos, para que de esa manera las redes, los dispositivos de red pudieran interactuar entre sí. Fueron varios motivos para crear este modelo OSI. Por ejemplo, este proceso tan complejo de intercomunicación de dispositivos se pudo dividir en varias partes, de hecho en 7 procesos o en 7 capas en total. Se pudo crear estándares para que, como dije, las marcas pudieran crear sus módulos basados en esos estándares y pudieran interactuar las diferentes marcas. Además, también una ventaja adicional es que obviamente el dividir este proceso tan complejo en diferentes capas hizo que fuera más eficiente el asunto del aprendizaje y la enseñanza de pues todo este proceso. Estas capas las tenemos aquí en pantalla y vamos a explicarlas una a una. En el modelo OSI tenemos, como dije, diferentes capas. Aquí tenemos cada una de las capas ya con los nombres en español. Está la capa 1, que es la capa física, capa 2 o capa Data Link, que es la de enlace de datos, capa 3, que es la capa de nivel de red, capa 4, que es la capa de transporte, capa 5, la capa de sesión, capa 6, capa de presentación y capa 7, la capa de aplicación. Y voy a explicar cada uno de los procesos que ocurren en estas capas. Bien, pues vamos a explicar cada una de las capas del modelo OSI. Primeramente está la capa física. La capa física es donde se ve todo lo que tiene que ver con la transmisión de tipo binaria. Por ejemplo, cuando pasan los datos a través del cable físico en unos y ceros. Todo el proceso de transmisión binaria a través de los medios físicos, pues se va a ver aquí en esta capa de tipo física. En la capa de enlace de datos, que es dicho la capa 2, que comentamos que en inglés se le llama Data Link. En esta capa se ve todo lo que es el direccionamiento físico a través de las direcciones de MAC address, que de hecho he hecho algunos comentarios acerca de esta dirección que viene ya quemada en la tarjeta de los equipos. En este nivel, por ejemplo, trabaja un equipo que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a ver de hecho la configuración de este equipo, que es el switch. El switch es un equipo que utiliza el direccionamiento físico para tomar las decisiones de hacia dónde debe enviar los datos. Entonces, esta dirección de MAC address trabaja a nivel de la capa 2 del módulo OSI, al igual que los switches. De hecho, también en esta capa trabaja LLC. LLC significa Link Local Control, que es un protocolo que sirve básicamente para lo que es el setup de las conexiones a nivel de capa 2. Entonces, luego tenemos aquí la capa 3 del modelo OSI.
En la capa 3 del modelo OSI se ve todo lo que es direccionamiento de tipo lógico o direccionamiento IP. Todo el proceso que sea enrutar paquetes, determinar rutas, determinar mejores caminos, es un proceso de hecho que lo ejecutan los routers. Los routers son equipos que trabajan a nivel de la capa 3 del modelo OSI porque de hecho leen y entienden lo que son el direccionamiento IP o el direccionamiento de tipo lógico, y basada en esta información pues es que envían sus paquetes fuera de las interfaces. Entonces en la capa 3 del modelo OSI se ve todo lo que es, como dije, determinar rutas, rutar paquetes, direccionamiento lógico a través de IP. Bien, en la capa 4 del modelo OSI vamos a ver todo lo relacionado al transporte de paquetes de extremo a extremo. Aquí trabajan dos protocolos muy importantes que son TCP y UDP, de los cuales vamos a estar hablando en un momentito más. Luego le sigue las capas superiores. Estas capas superiores son las que están más cerca del usuario final. Aquí está la capa 5, que es la capa de sesión, capa 6, capa de presentación, y capa 7, que es la capa de aplicación. En la capa de sesión es, por ejemplo, la que se encarga, esta capa 5, de que yo pueda tener varias sesiones abiertas. Cuando tenemos, por ejemplo, en mi dispositivo, no sé, una página de internet y luego una sesión FTP, esta capa de sesión se encarga de tener una sesión independiente para cada aplicación. En la capa de presentación, que es la capa 6, es donde se formatean finalmente los datos para que puedan ser entendibles y legibles para cuando lleguen a la capa de aplicación, que ya sería la capa 7 en total. Estas capas se consideran ser capas superiores. La capa 1, 2 y 3 se consideran ser capas inferiores, que son las que tienen que ver con el direccionamiento de los paquetes. Y la capa de transporte está como que en medio, gestionando la forma en que los paquetes se van a transportar, si de forma segura o de forma no segura. Teniendo esta explicación de lo que es el modelo OSI, pues podemos hacer ya una comparativa del modelo OSI con el modelo de TCP/IP. El modelo de TCP/IP se creó debido a la popularidad que fue teniendo IP. Esta popularidad de IP fue debido obviamente a lo que es el crecimiento de los dispositivos y de lo que es el Internet. IP es el protocolo de Internet. Entonces, como dije, debido a esta popularidad se creó un stack de protocolos exclusivamente para IP. Este stack o este modelo se conoce como el modelo TCP/IP. TCP/IP porque los dos protocolos, digamos, protagonistas, principales en este stack o en este modelo son TCP en el área de transporte e IP en el área de la capa de red. Este modelo de TCP/IP tiene una capa física. Igualmente también incluye todo lo que es el proceso de transmisión binaria. Tiene una capa 2 que incluye lo que es el direccionamiento físico con MAC address, igual también que la capa 2 del modelo OSI. Tiene una capa de internet o capa de red que es muy análoga también a lo que es la capa de red del modelo OSI. Obviamente que está orientado a protocolos de IP, como por ejemplo ICMP. ICMP es un protocolo que se encarga de lo que es las pruebas de conectividad entre dos dispositivos IP. Ejemplo, por ejemplo, cuando mandamos un PIN de un origen a un destino, ICMP es el protocolo que se encarga de enviar los paquetes de prueba para probar conectividad entre un origen y un destino. IP, que es el protocolo de Internet. ARP, que hemos hablado de este protocolo, el Address Resolution Protocol, ya varias veces,
que es el que se encarga de conseguir la dirección MAC address cuando se tiene la dirección IP. Y el RARP o el Reverse ARP es lo mismo que ARP, lo único que hace lo inverso. Tiene la dirección de MAC address, el dispositivo quiere conseguir la dirección IP. Igualmente se tiene también una capa, capa 4, tanto en modelo OSI como en el de TCP/IP, que es la capa de transporte. Aquí funcionan dos protocolos que son para la parte de lo que es el transporte de los paquetes, que son TCP y UDP. En la siguiente lámina voy a mostrar la diferencia entre estos dos tipos de estos protocolos de transporte, cómo funcionan cada uno de ellos. Y en la capa de aplicación, si se fijan, solo tenemos una capa de aplicación en TCP/IP, pues se incluyen todos los protocolos, o más bien todas las aplicaciones que tenemos a este nivel, ¿no? Y aquí pusimos varios ejemplos. HTTP para el web browser, FTP, que es el File Transport Protocol, que es un protocolo encargado de lo que es el transporte de archivos. POP3, que es un protocolo que se encarga de lo que es correos electrónicos. Telnet para conexión remota de los dispositivos. SSH, que también es otro protocolo que se encarga para crear conectividad de tipo remota, pero con la diferencia de que es seguro. Entonces, pues básicamente todo lo que tenemos aquí en el stack de TCP/IP es orientado a lo que son las redes de tipo IP. Como dije, si hacemos una comparativa, pues es básicamente lo mismo, lo único que es orientado en este caso a IP. Cada una de estas capas integran lo que se conocen como las cabeceras o los headers. Estas cabeceras que se le agregan al paquete original o a los datos del usuario sirven para identificar, o más bien como información de control que se va agregando en cada una de las capas. Si nos damos cuenta, cada capa integra o agrega su cabecera con esta información de control. Por ejemplo, la capa 4 aquí agregó su cabecera. Muy probablemente aquí existe información de cómo los paquetes van a ser transportados. La capa 3 también agregó su cabecera. Aquí muy probablemente se va a incluir información de direcciones IP de origen, direcciones IP de destino. En la capa 2 también se integra una cabecera y tiene sentido entender que vamos a tener aquí información relacionada a las direcciones de MAC address de origen y destino.